planes sencillamente no funcionan. Eso va, y lo decía Fernando al principio, nosotros tenemos una hiperinflación y la hiperinflación lo que hace es sencillamente que haya una pérdida del poder adquisitivo violento, porque nosotros además, lamentablemente en nuestro querido país, pasamos de lo sublime a lo ridículo. Subimos los salarios 10 veces, pero con la inflación los bajamos 50 veces. Entonces, obviamente, estamos teniendo una serie de contrastes que nos obligan a pensar y a repensar esto de otra manera. Yo, y con esto concluyo, yo sugeriría fortalecer toda la base del Seguro Social, que era la pirámide final de mi presentación, un plan de retiro, digamos, obligatorio tipo prestaciones sociales, pero manejado y gerenciado por las empresas y eventualmente el plan de prestaciones sociales. El plan de prestaciones sociales, bueno, la gente prácticamente lo sataniza y resulta que el plan de prestaciones sociales es un plan, en mi humilde opinión, razonablemente bueno, que de alguna manera le da un beneficio final, tal cual como empecé en la primera lámina de la exposición de los beneficios de terminación laboral. Bueno, con esto culmino. Muchas gracias. Menos mal que hicimos la grabación y teníamos el plan B. Le doy la palabra al profesor Barrientos. Gracias, Evaristo. Muy buena, excelente presentación. Yo creía que ibas a hablar algo sobre Basilea para que lo escuchas, los que nos están viendo, sepan a qué te refieres cuando hablaste en varias oportunidades sobre eso. Y por otra parte, vamos a esperar ahora el ciclo de preguntas, que me imagino que habrá muchas en ese aspecto, que tocaste aspectos muy importantes. Dicho esto, hago la respectiva presentación del doctor Francisco Casanova. Francisco es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, de un PhD en, recuerdo si en Londres, Estados Unidos. Ha estado vinculado a la seguridad social de antigua data, por la parte del sector empresarial. También ha sido mi contraparte en la tripartita en la parte de los riesgos laborales. Él representaba al sector empresarial y yo representaba al sector laboral. Y posteriormente volvimos, no a chocar propiamente dicho, pero sí con posiciones a veces divergentes, pero llegamos siempre a un consenso en la Asamblea Nacional cuando se estaba discutiendo Taloximab. Yo creo que Francisco, dado su experiencia en esta temática, nos va a hacer una excelente presentación. Por cierto que Evaristo se llevó 40 minutos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, amigo y compañero de muchas luchas, Fernando Barrientos. Primero que todo, muchísimas gracias a la coordinación del área de posgrado, en particular el profesor Absalón Méndez. ¿No se oye? Aquí estoy viendo en un chat. Yo escucho perfectamente. Dale, Francisco. Se oye. Ajá. En particular el profesor Absalón Méndez, a quien también conozco hace muchos años, y felicito la presentación de Evaristo Diz, también compañero de luchas en materia de seguridad social. Voy a tratar de compartir pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, la presentación mía va a ser un poco complementaria a la presentación de Evaristo, desde el punto de vista de que hay muchos elementos y conceptos comunes. En todo caso, algo que sí creo que es muy importante es aclarar que no puede haber recetas generales para un sistema de pensiones. Es decir, todos los sistemas de pensiones dependen
en cada país de una serie de factores, dependen de sus características poblacionales, demográficas, del envejecimiento de la población, dependen de sus características económicas, institucionales, políticas, jurídicas, depende, por supuesto, del mercado laboral del país donde se vaya a instrumentar un sistema de pensiones. Depende de la cobertura, de los beneficiarios, de los beneficios, de los requisitos de adquisición, depende del financiamiento, depende de los costos de administración y de la suficiencia y la provisión de fondos, o sea, de recursos. Yo creo que es sumamente importante tener esto presente, primero porque un sistema de pensiones forma parte de un ámbito mayor, que es un sistema de seguridad social. Y lo otro es que un sistema de pensiones no puede estar aislado, no puede estar apartado de toda esa formulación instrumental de lo que es un sistema de seguridad social. Para poder analizar un sistema de pensiones tendríamos que ver 5 componentes: el componente legal, un componente técnico financiero, el componente que llamo participativo, un componente económico laboral y un componente que se podría llamar internacional y regional. Es importante tener en cuenta que en Venezuela, a partir de la Constitución del año 99, se logró algo cuantitativa y cualitativamente muy importante, que fue en la Constitución el artículo 86. Y el artículo 86 se debe resaltar, primero, que toda persona tiene derecho a la seguridad social, por lo tanto hay un carácter universal del sistema de seguridad social que garantice la salud y asegure protección en determinadas contingencias, y entre esas contingencias está, por supuesto, las contingencias que cubriría un sistema de pensiones. Y otro de los elementos muy importantes es que el Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de ese derecho, creando un sistema de seguridad social universal e integral. Esos fueron conceptos muy, pero muy importantes que se lograron en la Constitución del año 99. Entre la Constitución del 99 y el año 2002, hubo un hecho también sumamente positivo, que fue la creación en agosto del año 2000, la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Seguridad Social. Esa fue una comisión plural, amplia, donde estaba representado todos los sectores del país. Yo no fui miembro exactamente de la comisión, fui asesor de la comisión, y el profesor Barrientos y yo tuvimos la suerte de coincidir en la subcomisión de riesgos laborales. Esa comisión, casualmente, el próximo mes se cumplen 20 años de que la doctora Adina Bastidas, que en aquel momento era vicepresidente de la República, hizo entrega a la Asamblea, a la consideración de la Asamblea Nacional, de esta propuesta de leyes, de la ley marco y las leyes de lo que se llamaba en aquella época los subsistemas de seguridad social. Hoy en día son regímenes prestacionales. Eso pasó, digamos, entró la Comisión Permanente de Desarrollo Social, hizo los análisis correspondientes, y en diciembre del año 2002 se aprueba la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Esa ley creó sistemas y regímenes prestacionales en una cantidad de 6. Tenía que se creaban 6 regímenes prestacionales, y cada régimen prestacional tenía que ser regulado por una ley especial. Por lo tanto, en el año 2005 se aprobaron, o la Asamblea Nacional promulgó
las leyes de los regímenes prestacionales de vivienda y hábitat, la LOPSIMAT, la Ley de Servicios Sociales al Adulto Mayor, la Ley de Empleo. Lamentablemente, la parte medular y sustantiva del sistema de seguridad social, que era salud y pensiones, no fueron discutidas, no fueron aprobadas, no están en discusión, y de los dos pilares institucionales que creaba la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, que eran la Tesorería de Seguridad Social y la Superintendencia de Seguridad Social, aun cuando se nombró en el año 2012 a sus respectivas autoridades, no están cumpliendo la función para las cuales fueron creadas. Igualmente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establecía un periodo de transición para la sustitución gradual del sistema de seguro social por un nuevo sistema de seguridad social. El legislativo reformó parcialmente la ley orgánica del sistema de seguridad social y eliminó los plazos para que se llevara a cabo esa transición. Aun cuando el superintendente, como dije antes, y el tesorero están designados desde el 2012, que fue creo que uno de los últimos actos públicos del presidente Chávez, que fue cuando anunció la nueva ley orgánica del trabajo, pero sí la superintendencia y la tesorería adquieren significado si el sistema de seguridad social existe y se encuentra en funcionamiento, de acuerdo con la Constitución, con la ley y con toda su institucionalidad. Si se establece el régimen de financiamiento, si se desarrolla el sistema de afiliación y registro, y si el régimen de transición entre las instituciones de seguridad social preexiste. Por lo tanto, el régimen prestacional, digamos, coexisten en este momento un sistema, el sistema del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la ley orgánica del sistema de seguridad social, y como diría el profesor Absalón Méndez, un archipiélago de misiones asistenciales que ha desvirtuado lo que fue la esencia de ese esfuerzo tan importante que se llevó a cabo entre los años 2000 y 2002 y 2005, 2004 y después 2005. Por ejemplo, el régimen prestacional de seguridad y salud laboral, que es el que está amparado por el cual está regulado por la LOPSIMAT, no está en plena operatividad el tema del pago de las prestaciones dinerarias que se establece en la LOPSIMAT. Por lo tanto, de la estructura prevista por el sistema, la ley orgánica del sistema de seguridad social, vemos que este es el cuadro de la institucionalidad que establecía esa ley. Y lamentablemente, con la creación, con la coexistencia con el sistema del seguro social y con la creación de las misiones asistencialistas, entonces tenemos un problema de que hay una precariedad institucional, hay unas prestaciones deficientes y hay una proliferación de instituciones y programas asistencialistas. Entonces, si vamos a hablar de la posibilidad de un sistema de pensiones en Venezuela, evidentemente que tiene que haber una transición progresiva y acordada con los actores y afectados para garantizar la viabilidad de la reforma del sistema de seguridad social y la creación de un nuevo sistema pensional con un órgano especializado para la realización de esa transición. Por otro lado, el régimen de transición del Instituto Venezolano de Seguros Sociales a un nuevo sistema de seguridad social involucra que si existiera el fondo del sistema contributivo del seguro, este debería pasar a la Tesorería de Seguridad Social con garantías de no ser utilizado sino para su propósito previsional. Como ha dicho el profesor Absalón Méndez en varias de sus presentaciones, el actuario Víctor Majuán
que fue uno de los, digamos, de los pioneros de la seguridad social en Venezuela, le dijo que cuando se creó el fondo de pensiones del seguro, se había blindado el fondo. Por lo tanto, hay que retomar ese esquema. Ahora bien, siguiendo con la transición de una vieja a una nueva institucionalidad, que ya dije que debía ser progresivo por etapas, no traumático y respetuoso de los derechos adquiridos y derechos en formación. Por lo tanto, este sistema debería tomar en cuenta la existencia de los regímenes especiales jubilatorios y pensionales existentes, el reconocimiento de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho de aquellos trabajadores que, de pasar a un nuevo régimen de seguridad social, no podrían, por razones de edad y cotizaciones, obtener similares beneficios que los ofrecidos en su régimen especial. El segundo componente importante de un sistema de pensiones es, digamos, el componente técnico financiero. Un nuevo sistema pensional debe considerar conceptos y estudios sobre transición demográfica, envejecimiento de la población, mercado laboral, tercerización, nuevas formas de trabajo, y este es un elemento sumamente importante, cómo ha cambiado el mercado laboral, pero cómo ha cambiado el paisaje laboral en materia de nuevas formas de trabajo desde el punto de vista de lo que son las nuevas labores de venidas de plataformas tecnológicas, como por ejemplo lo que llaman los deliveries o el transporte vía plataforma, que no es exactamente el teletrabajo. El teletrabajo es una situación que es diferente a las nuevas formas de trabajo. Teletrabajo es una metodología de cómo trabajar, por ejemplo, desde la casa. Otro elemento es la sustentabilidad financiera, actuarial y fiscal. ¿Cuáles son los criterios de acceso? ¿Cuáles son los incentivos para motivar una afiliación, sobre todo del sector informal de la economía? El cumplimiento de obligaciones previsionales, tasa de reemplazo, inclusión social. Creo que también es muy importante tomar en consideración las experiencias positivas y negativas de la región. A mí la experiencia que vivimos durante la década de los 90 me enseñó que no se podía importar experiencias al calco. El ejemplo de Chile creo que es un ejemplo que nos da mucho que pensar desde el punto de vista de que no ha sido en Chile el tema pensional, que además se trató de manera aislada, fuera del conjunto de la seguridad social como un todo, y realmente los años nos han demostrado que esa experiencia ha tenido muchísimas reformas y todavía no han logrado lo que prometieron en su oportunidad desde la década de los 90. Sí es importante tomar otras experiencias. Yo creo que hay experiencias como la experiencia mexicana, la experiencia colombiana, que tienen elementos que considero que son importantes. También hay que tomar en consideración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las consideraciones y recomendaciones de la OIT. Eso es obvio porque además somos signatarios de los acuerdos de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, que entró en vigencia en el 76. Y por supuesto las experiencias o documentos de los organismos multilaterales que han estudiado esta materia. Por lo tanto, dentro del componente técnico financiero, el fundamento técnico de un nuevo sistema pensional debe tener todo un análisis del envejecimiento poblacional que hay en Venezuela, la pirámide demográfica, es decir, la pirámide demográfica nuestra ha variado. Ya la amplitud o anchura de la base, digamos, de los de menor edad ya no es la misma. La cúspide de la pirámide se está incrementando.
Ha habido un proceso también de transición epidemiológica y, por supuesto, ha habido una serie de circunstancias como la migración de una fuerza laboral importante y, digamos, de una población económicamente activa importante que es sustancial para los aportes en un sistema pensional. Por supuesto, eso nos lleva a que el mercado laboral hay un componente de formalidad y de informalidad, nuevas formas de trabajo, teletrabajo, el nivel de cobertura, hay que definir las contingencias a cubrir, la edad prescrita, los niveles de aporte, el periodo mínimo de cotización o de empleo. Hay que analizar el tema de los topes, si es necesario fijar un tope salarial para la cotización o no, los criterios de acceso al beneficio, la suficiencia del beneficio, la garantía de la prestación y un tema que tocó también Evaristo, que es muy importante, que es el análisis de cuál es la tasa de reemplazo que sería, digamos, hacia dónde podría ser óptima una tasa de reemplazo en un horizonte de tiempo. Otro elemento, por supuesto, es el famoso debate entre reparto y capitalización o sistemas mixtos, la sostenibilidad financiera, actuarial y fiscal. Como dije antes, los incentivos para la afiliación de trabajadores y para la captación de los informales y el monto de las prestaciones monetarias. En este sentido, por supuesto, hay que tomar en cuenta los principios que establece el convenio 128 de la OIT relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. Siguiendo con el componente técnico financiero, también hay que tener cuidado con, digamos, una combinación en un nuevo sistema pensional en que haya una coordinación adecuada entre un régimen contributivo y un régimen no contributivo, y evitar que un nuevo sistema cree regímenes excluyentes entre sí, es decir, no darle mayor importancia a un régimen que a otro. Un nuevo fondo pensional en Venezuela con aportes acumulados, habría que ver dónde están acumulados, debería ser fortalecido con un aporte extraordinario en divisas que permita generar su sostenibilidad financiera y actuarial, para lo cual se podría acudir a organismos multilaterales de financiamiento. Se debe tener, bueno, eso lo tiene claro el profesor Evaristo en su exposición, un modelo de proyección con estimaciones actuariales de gastos futuros, de bases de cotización, que simule la evolución futura de un fondo, con arreglo a diferentes métodos de financiación. El régimen de inversión de los fondos, y este es un tema que también tuvo muchísima debate, es el tema de si es un sistema de un solo pilar o es un sistema de varios pilares, y cómo deben ser las inversiones de la cartera de los capitales o de los fondos que maneja el nuevo sistema. Y por supuesto tiene que haber una definición muy clara de cuáles son las carteras de riesgo permitidas para inversión. Me acuerdo cuando se discutía la reforma de la ley orgánica o el proyecto de la ley orgánica del sistema de seguridad social, se hablaba de que habían inversiones de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, y que las de bajo riesgo debían ser las que tuvieran una mayor porcentaje de la cartera. Por ejemplo, en México ha habido entiendo que lo que está permitido fundamentalmente es compra de deuda pública, desde el punto de vista de que es la mayor participación o el mayor porcentaje de cartera de los fondos mexicanos. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que hemos dicho,
La aspiración de un sistema pensional es asegurar la mayor cobertura posible de población para que tenga acceso a una pensión, por un lado, que haya una suficiencia de beneficios que permita un nivel de vida adecuado y una sostenibilidad financiera, es decir, que haya una suficiencia de recursos y pago de los beneficios. Esta aspiración me recuerda mucho a una charla en este foro de un actuario mexicano muy profesional llamado Carlos Contreras, y me pareció muy buena esa exposición. Ahora, entonces, cuando llegamos a Venezuela y dicho todos estos elementos técnicos, financieros, o estos componentes, vemos que lamentablemente en Venezuela hay muchas vulnerabilidades para un sistema de pensiones óptimo o manejable. Está el problema de la hiperinflación, hay un envejecimiento de la población, hay un incremento de la esperanza de vida, hay una reducción en la tasa de natalidad, hay una migración de población de Venezuela a otros países en edades de la población económicamente activa. Hay evidentemente unos cambios en la pirámide poblacional, un alto nivel de desempleo, muy bajos salarios, como lo dijo el profesor Evaristo, una elevada informalidad del mercado laboral, una economía bimonetaria, es un término que utilizó Ángela Layón en una presentación ante el posgrado de Seguridad Social, que es la coexistencia de dólares y bolívares. El problema es que, por un lado, eso no está formalmente regulado, y por el otro lado, hay no solamente una inflación en bolívares, sino que además hay una inflación en dólares. Y otro elemento que considero que es muy importante, que es cuáles son los niveles de población afiliada, población aportante y de población pensionada. Y lamentablemente Venezuela, que gozó durante muchos años de un bono demográfico, que además existía en una determinada época, llegaron a existir 7 trabajadores activos por un pasivo, es decir, que 7 trabajadores activos pagaban la pensión de un trabajador pasivo. Y en este momento tenemos que, entiendo por últimos datos, que hay 5 millones de personas pensionadas y 6 millones de afiliados. Es decir, que hay una relación prácticamente de 1 a 1, por lo que esto es un germen de altísima conflictividad social por la posibilidad de una falta de provisión de recursos para la población envejecida. Por lo tanto, en todo proceso de construcción de un sistema de pensiones, que es una tarea multidisciplinaria, no es solamente de actuarios, no es solamente de abogados, sino de una tarea multidisciplinaria, y de acuerdo a esa presentación que hizo Carlos Contreras en el posgrado, tiene que haber un amplísimo diálogo social del cual salga un diseño teórico de un sistema de pensiones, del cual se haga una evaluación actuarial, del cual venga una implementación, luego la gestión administrativa y una evaluación continua de la gestión de ese sistema pensional. Y es por eso que el componente participativo es sumamente importante, porque en Venezuela se debería generar un gran debate que permita crear una cultura de la seguridad social y hacer de ella su principal y más importante instrumento de realización y materialización de la política social. Esto lo dijo en un informe del ILDIS, creo que del año 2008, el profesor Absalón Méndez. Un nuevo sistema de pensiones debe estar políticamente consensuado y debe llevar a cabo un proceso. Para llevar a cabo el proceso de creación del nuevo sistema, debe haber una participación tripartita entre el Estado, las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como la celebración de consultas con otras organizaciones representativas de personas
interesadas. Entre el componente económico laboral, es evidente que todo sistema de seguridad social ayuda a estimular la reactivación de un aparato productivo capaz de generar bienes y servicios que la población requiere y la incorporación de la fuerza de trabajo con la creación de empleos protegidos, estables y bien remunerados. Un componente muy importante es el internacional y regional. Al principio de la presentación yo dije que no podíamos traernos modelos al calco para establecerlos en Venezuela. Una cosa es importar un modelo como se trató de hacer con el sistema chileno de pensiones en la década de los 90 y parte de la década de los 2000, y otra cosa es analizar las experiencias positivas y las experiencias negativas de otros sistemas de pensiones y de otros sistemas de seguridad social. Evidentemente, un nuevo sistema debe tomar en cuenta las recomendaciones de la OIT, en los convenios 102, 128, la recomendación 131 y la recomendación sobre pisos de protección social. Creo que se debe solicitar la cooperación técnica de la OIT, así como respaldo financiero del Banco Mundial, y tomar en cuenta esos fundamentos de la OIT para considerar que los sistemas de seguridad social actúan como estabilizadores sociales y económicos automáticos y ayudan a estimular la demanda agregada en tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más sostenible. Para ir finalizando, traje 3 tipos de propuestas que se han formulado en los últimos años. Por ejemplo, en una primera propuesta, el Banco Mundial se refiere a 5 pilares que forman el diseño de un sistema de pensión. Entonces, establece un pilar 0 con un beneficio universal fijo o pensión social que busca promover un mínimo nivel de protección. Un primer pilar, un sistema contributivo que varía gradualmente con el ingreso y busca reemplazar alguna porción del ingreso bajo un esquema de beneficio definido. Un segundo pilar, que es de capitalización individual de carácter obligatorio, que es esencialmente una cuenta de ahorro individual. Un tercer pilar de contribución voluntaria, que puede ser individual, financiado por el empleador, de beneficio definido, contribución definida, flexible y voluntaria. Y un cuarto pilar, fuentes de apoyo informal, intrafamiliar o intergeneracional, financieros o no, que incluyan acceso a salud y vivienda para ancianos, condicionado por costes de transición. Hubo una propuesta que el profesor Absalón Méndez hizo en un documento que presentó al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, el ILDIS, en mayo del 2008. Es evidente que las condiciones que regían en Venezuela en el año 2008 eran sumamente diferentes a las que rigen hoy en día, pero en todo caso lo traje a título informativo y me parece muy interesante porque el profesor Méndez, Absalón, enuncia primero un primer pilar básico obligatorio con financiamiento solidario, fiscal o contributivo y uniforme equivalente a lo que en algunos sistemas se conoce como pensión ciudadana. Un segundo pilar obligatorio, contributivo, directo, con cotización y prestación definida, proporcional a la cotización, y de administración pública, capitalización colectiva. Un tercer pilar obligatorio, con prestación y aporte indefinido, cuya base para el aporte no sea inferior a un porcentaje del salario o renta de referencia, de capitalización individual y administración pública, privada o mixta. Y un cuarto pilar de carácter voluntario u opcional, supervisado por el Estado. Repito, esto fue presentado en el año 2008, las condiciones de aquella época, las condiciones actuales varían profundamente.
Y otras tendencias, tomando en cuenta recomendaciones de la OIT y del Banco Mundial, así como experiencias de sistema y reformas pensionales, hacen una simplificación y proponen un sistema de pensiones de 2 pilares. Es decir, un primer pilar de prestaciones definidas, contributivo, obligatorio y gestionado por el Estado con tasas de sustitución entre 40 y 50% del salario medio de toda la vida laboral e indexado totalmente. Y un segundo pilar obligatorio con prestación y aporte indefinido, cuya base para el aporte no sea inferior a un porcentaje del salario, renta de referencia, de capitalización individual y administración pública, privada o mixta. Para terminar, sí quiero enfatizar que todo sistema de seguridad social debe tener la rectoría del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Presentación sobre los sistemas de pensión y particularmente en el caso venezolano. Estuviste dentro del tiempo estipulado y ahora vamos a abrir el ciclo de preguntas para ambos ponentes y no sé si la metodología, recogemos las preguntas y hago un resumen o se va a dar la palabra de manera individual. No sé qué dice el rector, el profesor Absalón Méndez en ese caso. Gracias, Barrientos. No, bueno, comienzo por felicitar al doctor Casanova y al doctor Diz por las brillantes exposiciones hechas que suministran una información muy importante. Pues yo pienso que las preguntas se pueden ir recogiendo por el chat y usted las va ordenando o sistematizando y las agrupa y se las va haciendo para decir responden de conjunto, para poder aprovechar el tiempo. Perfecto. Bueno. Bueno, no veo preguntas todavía. Es un tema tan interesante, la parte de las pensiones, como muy bien lo decía el profesor Casanova, emblemático, el caso de salud y pensiones y sobre pensiones. No se ha presentado ningún proyecto de ley. Barrientos. Ajá. Mira, un poco para animar a los amigos que nos han acompañado en esta sesión, quisiera aprovechar en esta oportunidad y no hacerlo al final cuando dé las gracias, que me ha parecido sumamente interesante tanto la exposición del profesor Evaristo, muy ilustrativa, como la exposición hecha por el doctor Casanova, incluso que nos replantea toda la discusión que ha habido en Venezuela, al menos desde los años 1997 para acá. Y es para hacer una invitación a nombre del posgrado y quienes nos quieran acompañar sobre la posibilidad de aunar esfuerzos por parte del doctor Casanova, del doctor Evaristo Diz, de su persona, Barrientos, y del posgrado y todo lo que se quieran sumar a ello, para ver si estructuramos una propuesta que la sometamos a discusión y al debate público y ver qué posibilidad hay en Venezuela de tener en el corto plazo un sistema de pensiones decente.
lo que tenemos realmente no sirve. El profesor Evaristo Diz enfatizó mucho sobre el tema del seguro social. El seguro social es una institución sumamente importante, pero en los últimos tiempos se desfiguró por completo. Y el nombre que tiene todavía de pensiones del seguro social no son pensiones del seguro social, son pensiones de financiamiento público, fiscal, que administra, digamos, como mediador el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no tiene ya, podría decir, nada que ver con eso. Entonces, ver si podríamos unar esfuerzos para hacer una propuesta, bien sea en términos de un proyecto de ley o un documento que reúna el consenso en Venezuela para tener en Venezuela, y estamos pensando en un nuevo país, tener en Venezuela un proyecto de ley de pensiones, que como bien lo dijo el profesor doctor Casanovas, pues tiene que respetar, y eso ha sido una política coherente tanto en el año 90 y o un proyecto de ley. Pero, en fin, yo prefiero que tanto Evaristo como Francisco respondan a la pregunta y Evaristo responda a mi pregunta. No solo dile que Basilea está en Suiza, que no es muy malo. Bueno, con permiso de Evaristo, yo estoy totalmente de acuerdo en que se concatena la iniciativa del profesor Absalón y cuente con todo mi apoyo y participación, pero yo creo que esa iniciativa puede servir para tratar de acercar tanto al sector empresarial como al sector sindical. Y sí creo que hay una tendencia, y lo digo porque, bueno, formo parte de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámara, sí hay un gran deseo por parte del empresariado de que se empiece a fijar unas reglas de juego claras con respecto a un nuevo sistema de seguridad social. Y el sector sindical, obviamente, estaría muy, muy interesado en participar de eso. Y aquí Fernando creo que también puede ayudar mucho con la parte del sector sindical. Correcto. Entonces, Evaristo, yo creo que es importante a lo mejor pasearse por algunas reflexiones para ver si se produce un documento que, digamos, en la medida de lo posible, haya un win-to-win para todos los involucrados, ¿no? Para todos los actores en el tema de la seguridad social, ¿no? Yo particularmente tengo un sesgo hacia la creación de un plan de retiro adicional tipo prestaciones sociales por varias razones. La historia me da la razón de que las prestaciones sociales pueden cambiar eventualmente y pasar de una retroactividad a una acumulada, pero persisten en el tiempo. Sus prestaciones, a que la revisión de la seguridad habría que ver cuál es la figura jurídica, pero algo muy parecido a la ley de prestaciones sociales para un retiro sea de estricto cumplimiento manejado por las empresas, me luciría de verdad fantástico, ¿no? Yo tengo mucho sesgo hacia eso,
porque he visto algunas experiencias en otros mundos sin tratar de traerlas para Venezuela, pero traer lo mejor, lo que sea posible adaptar dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro infierno o cielo, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero yo sí creo que es importante esta revisión digamos, de fortalecer esa pensión básica universal y que las empresas tengan la posibilidad de, a través, obviamente, de una ley tipo prestaciones sociales, pero para un plan de privado y complementario a una pensión básica del Seguro Social ampliamente fortalecida y creo que eso pudiera ir fácilmente a ser una solución, digamos, me atrevería a decir, de corto por donde transitar, ¿no? Y bueno, para contestar la Basilea ha creado, digamos, de normas de carácter financiero que van a las instituciones financieras, a la banca y a cualquier otro tipo de empresa que se maneje en el mundo de las inversiones, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que esas normas, basados en los riesgos financieros y los riesgos establecidos, cualquiera sea el giro de negocio, riesgo, riesgo y mercado, pues muy bien sospecha Fernando, que eso creo que me está un tema tener que transitar por ahí, porque son normas nacionales que van, que es un plan, quieras llamar esas normas. Y por eso que me parece, y mejor yo, entonces, pero creo que ustedes me pueden preguntar el sistema de prestaciones sociales, el doctor Méndez sabe y creo que Barrientos también y Casanova creo que también lo sabe. Yo soy un defensor a ultranza de las prestaciones sociales retroactivas, pese a los comentarios demoníacos que tienen, ¿no? Y lo digo basado en un sustento, no es que estoy hablando tonterías. Y fíjense que las prestaciones sociales a lo largo del tiempo han sobrevivido contra viento y marea. Y cuando yo digo que sea manejado por la parte privada, es porque el empresariado que cumple con las leyes y ha, no sé, en el 95 obligaciones. Por tanto, yo tengo una tendencia hacia lo que ha demostrado ser exitoso y a lo que ha demostrado que permanece en el tiempo. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Méndez y con Francisco y con el mismo Fernando, mira, de empezar a producir un papel cada uno por su lado con sus ideas y después ver cómo se pueden armonizar y llegar a un me perdonan la expresión, a un mínimo común múltiplo que todas sé que van a ser muy buenas. Yo quería, sé que el tema de prestaciones bajo la óptica que lo está enfocando, me parece un aporte importante por una razón muy, muy, que es que eso podría
bajar los niveles de rotación laboral en Venezuela, de que un carácter a largo plazo, cuando lamentablemente nuestro mercado laboral lo ha visto como un tema de corto plazo. Muy bueno. Aquí hay una pregunta. Estás diciendo eso porque quiere decir a toda costa el acciones sociales. Y tú lo sabes de esto muchísimo. Cuando a mí me dicen las prestaciones sociales son muy costosas, eso del punto de vista demográfico, eso es completamente falso. El salario en Venezuela es un salario paupérrimo. Venezuela es un país de gente joven, por lo tanto, los años de servicio en promedio no pueden ser muy altos en un país joven. Y las prestaciones sociales retroactivas es el producto de un servicio. Las prestaciones no pueden ser altas. Eso a mí me ha traído a veces enemigos gratuitos, ¿no? Creo que están acertadas hacia lo que debe ser el premio de una disminución de rotación, como dice Francisco. La rotación en el país es alta, entre otras cosas, porque no hay ningún estímulo para lograr quedarse en el largo plazo, ¿no? Alguien saldrá por ahí y dirá, bueno, yo tengo un individuo que gana $5,000 y que tiene 40 años de servicio. Bueno, perfecto, bendito sea Dios. Ese es un individuo, pero yo no puedo tomar una decisión de Estado basado en el 1%. Yo tengo que tomar una decisión de Estado basada en el 90 y tantos por ciento que no está en la situación de tener un salario de $5,000 y tener 40 años de servicio. He dicho. Gracias, Evaristo. Aquí hay dos preguntas, ¿no? La primera tiene un contenido político y la pueden contestar cualquiera de los dos. Y la segunda es para Francisco, ¿no? La primera dice, relativo a los gobiernos, a vincular todo el sistema previsional, ha llevado o nos ha llevado al sistema patria y está llevando ahora incluso el salario de los profesores universitarios, y eso queda como una reflexión a ver de qué manera en este momento. Francisco, ya que dice, ¿cuál sería la visión de Fede Cámara ante el nuevo sistema pensional para Venezuela en estos tiempos de profundos cambios? Yo creo que ahorita no hay profundos cambios. El cambio vendrá después que se vaya esta gente. Entonces, la primera para cualquiera de los dos y la segunda para Casanova. Yo voy a cederle al doctor Casanova las dos preguntas, porque lo mío es eminentemente técnico. Yo de política, la verdad es que sé muy poco, estoy raspado, jamás he pasado ningún examen de política y con relación a estos temas, de verdad que mucho. Entonces, Francisco, tiene la... Okay. Escurriste el bulto, Evaristo, pero bueno, vamos a pasar a Francisco. Voy a... Porfa, me refrescas la primera. El tema es muy... Es uno, forma parte como órgano del empresariado, es uno de los tres las normas y convenciones que la tiene suscrita con la Organización Internacional del Trabajo. La posición de Fede Cámaras es seguir las recomendaciones de la OIT en materia de protección social, el convenio 128, etc. En el caso venezolano, obvio, la posición de Fede Cámaras es la
de un sistema de seguridad social. De hecho, el piso existe. Está la ley orgánica del sistema de seguridad social. No es una mala ley, es una ley prestación, institucionalidad fórmula en de creación de un sistema de Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es la primera pregunta, Fernando? Tu criterio es la manera grosera y aberrante como el sistema que ha llevado a todo el pensionado al sistema patria, así se llama, e incluso el pago de los salarios, ¿no? Yo creo que es una situación bastante compleja y difícil salirnos, poder escurrir el bulto en este momento ante un gobierno que atropellador como este lo ha hecho incluso con el pago de la nómina de los profesores universitarios, los pensionados. Esa es la reflexión que hace una distinguida y apreciada amiga que siempre está presente en todos estos foros. Bueno, yo creo que el profesor Absalón más o menos respondió esa pregunta sin que se haya formulado cuando él dijo que no tenemos exactamente un sistema pensional como tal. Lo que tenemos son unos recursos que paga a cargo del Tesoro Público, que paga una cantidad, un salario mínimo en materia de pensiones. Eso es de jubilación. Lamentablemente eso es lo que ha pasado. Y lo otro es esa proliferación iniciales. En ese foro que dio Carlos Contreras, creo que es Carlos Contreras, que es un actuario mexicano que lo dio para este foro, creo, para el área de la coordinación del área posgrado en seguridad y salud, en seguridad social. Sí, por ejemplo, en el caso mexicano, que si se unen todos esos fondos que vienen de transferencias sociales, unen fondos, de tener 20 fondos, se tendría uno solo y ese garantizaría el pago de una pensión a la población. Ahora, evidentemente que la proliferación de misiones especialistas ha desvirtuado por completo la ley orgánica del sistema de seguridad social y lo que ha sido es fundamental un tema clientelar. Bueno, yo voy a complementar la respuesta. El gobierno, el régimen, nos ha llevado a todos hacia ese sistema patria, como lo llaman ellos, que es una especie de control social que ejercen ellos sobre la población. De hecho, estaba leyendo los noticiarios esta mañana y veo que pretenden hacer ahora un censo con la cuestión de los automóviles para la distribución del combustible. Bueno, eso más o menos llevarnos también al sistema patria. Y eso inevitablemente todo el mundo por ese carril, pues, y será difícil evadirlo. Entonces, vamos a tener que pasar por esas orcas caudinas. Aquí hay otra pregunta que responde, ha tenido que ver mucho con al seguro social protegido en lo de la Loximá. Tú lo tocaste en la parte de los riesgos laborales porque no funciona la tesorería, las prestaciones dinerarias no se pagan tal como lo establece la Loximá, no solamente a través de las pensiones, sino las indemnizaciones diarias. Para comer al estar amarradas en el actual momento a lo que paga el Seguro Social. Esa, como tú lo dijiste en tu exposición, fue una ley
que fue sancionada parcialmente. Y yo creo que lo que dice aquí, ya de pregunta, a joven, tiene que ver con eso que tú referiste en tu exposición, Francisco. Sí. Bueno, la prestación dineraria, ¿qué es lo que pasa? La establece unas prestaciones dinerarias de acuerdo al último salario, unos porcentajes de acuerdo al último salario, al salario del trabajador, perdón, no el último salario, el trabajo, de acuerdo al salario del trabajador. Y lo que se aplica es lo que estaba antiguamente a cargo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ahora, aquí en el tema de la LOPSIMAT hay una precariedad muy grande que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el INSACEL. O sea, el INSACEL ha debido el Estado financiarlo y darle una capacidad tecnológica como la que tiene el CENIAT o la que tuvo el CENIAT. ¿Por qué? Porque el INSACEL realmente ha debido convertirse en el CENIAT de los riesgos laborales en Venezuela y no ha sido así. El INSACEL no tiene recursos ni siquiera para transporte. Todavía hay una gran mística a nivel del INSACEL, pero lamentablemente en materia de riesgos laborales, la LOPSIMAT, la única operatividad que tiene la LOPSIMAT fue la creación del INSACEL, las inspecciones que hace el INSACEL, pero de ahí a supuesto, algo muy importante, tanto los de prevención como de los de salud. Esto lamentablemente en la LOPSIMAT no ha cambiado el paisaje laboral ni de riesgo laboral. Sí, lamentablemente el mundo donde el financiamiento de los riesgos laborales recae entre el empresario y el trabajador a través de la ley del Seguro Social y las prestaciones dinerarias social, cuando una que el financiamiento recae el 100% por el patrono y no se ha hecho hasta el presente. Edgar Silva, ¿no? Y que yo la comparto desde la A hasta la J, y que se también planteado Salón en el carácter asistencialista, pero él va mucho más allá y más, dado su apasionamiento por este tema, y es verdad, destruyeron un gobierno que ha destruido todo el sistema de pensiones en Venezuela, los pensionados y jubilados prácticamente los ha condenado a la privación de alimentos, medicinas, y coincido con eso. Esto es una cuestión de manera profesa. Yo incluso esta mañana estaba leyendo la constitucional en relación a la ley que ustedes la deben recordar, Salón, que fue la del bono alimenticio y medicina para los pensionados y jubilados, que tiene, desde el punto de vista jurídico, tiene unas cosas muy buenas, pero esto, como dice, lejos de solucionarse, se va recrudeciendo cada día más en desmejora de la calidad de vida de un pensionado y de un jubilado. Y por último, creo que estaba... Sí, es verdad, hay una deuda social que ha pulverizado prácticamente las pensiones. Pagamos las pensiones más bajas del mundo. ¿Están de acuerdo con el fondo complementario que ha sido planteado? No hay más preguntas. Yo doy las gracias a todos a personas que han intervenido y que han escuchado esta charla tan magistral y amena de los profesores Silva,
del profesor Evaristo Diz y Francisco Casanova. Y bueno, como se estila en estos casos, clausura al profesor Absalón Méndez, dado como director del posgrado. Gracias a los ponentes y a los que bien tuvieron de escuchar esta interesante exposiciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Barreto. Gracias, profesor. ¿Hay otra pregunta? Marino. Bueno, ya entonces para cerrar. Bueno, en nombre de la Coordinación Área de Posgrado de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, agradecemos al profesor y doctor Francisco Casanova, al profesor y doctor instituciones, amigos y colaboradores que han hecho posible este evento, que sin duda alguna ha sido de extraordinaria importancia. Ha tocado unos aspectos fundamentales para la vida nacional. Saludamos también a los amigos que nos han seguido desde el exterior, a Edgar, a todos los amigos de España, que para ellos la situación ha sido muchísimo más grave, porque no solo la depauperación de la pensión por vejez que otorga legalmente el Seguro Social, sino que para ellos la situación es mucho más grave porque ni siquiera se la están pagando desde el año 2015, lo que es un atropello, un incumplimiento de convenios internacionales suscritos por Venezuela en materia de seguridad social y, por supuesto, una violación de los derechos humanos, porque la seguridad social es un derecho humano y social fundamental. A todos los posible este evento, le hacemos la invitación nuevamente al doctor Casanova, al doctor Evaristo y a Barrientos y a todos los que nos han escuchado. Siempre alguna acción a ahora en materia Venezuela. Yo les voy a enviar, modestia aparte, simplemente para recibir la retroalimentación por parte a ustedes tres y a todos los que estén interesados, una serie de 14 o 15 artículos que he venido publicando en el semanal, lo que yo llamo social en la agenda política venezolana. Y en esos 14 artículos he tocado lo que será necesario, en mi opinión, reformar en Venezuela en materia legislativa, incluso constitucional y legislativa, sobre el tema de la seguridad social. A ver, Venezuela pronto, seguridad posible, que sea viable financiera y técnicamente y que sea sustentable en el tiempo, que garantice efectivamente calidad de vida y bienestar social en cada una de las etapas de la vida de los seres humanos. Yo voy a dejar en el ambiente una consideración, porque no lo hice como pregunta en su momento y sería abusar de la audiencia y de los ponentes, que cuando examinemos el tema pensional en Venezuela, sea el esquema que se dibuje, debemos pensar también en revitalizar, fortalecer o crear, según sea el caso, un mercado de capitales. No es posible pensar en recursos financieros, en reservas técnicas, en reservas matemáticas, en fondos de pensiones y jubilaciones, si no hay un mercado de capitales que permita pues invertir esos recursos y hacer producir esos recursos con los cuales
con cuyos recursos obtenidos por sus inversiones será posible pues el pago oportuno, completo y bien que sea efectivo de las jubilaciones y pensiones. Pero este tema les parece un nuevo foro sobre esta misma temática de las pensiones y jubilaciones. Es necesario articular, como dijo el doctor Casanova, una serie de factores. Agradecidos, los invitamos a que nos sigan acompañando en estos foros que han sido sumamente exitosos. La conferencia del doctor Casanova, sumamente interesante, valiosa, indiscutible, al tripartismo, nos llama al diálogo, nos llama a la concertación y, por supuesto, abre las puertas para un ambiente en el que se pueda discutir sobre estos temas. La posición muy técnica, doctor Evaristo, no ha evadido el bulto que puede de carácter técnico como la que ha hecho el profesor Evaristo, pues pasar a responder preguntas que quizás atañen a sectores muy particulares, como es el caso del profesorado universitario. Creo que esa pregunta, si mal no recuerdo, lo hizo la profesora Queta, pues es que el sector universitario está muy sensible porque hemos sido brutalmente atropellados por el gobierno nacional, pero brutalmente atropellados por el gobierno nacional, a tal punto que hoy día, después de haber sido una vanguardia laboral en términos de remuneraciones y de beneficios, hoy somos una población indigente. Hoy estamos realmente empobrecidos. Y si ustedes observan, todos los días, cada día, aparece una solicitud de ayuda para socorrer a un colega, a los familiares de un colega, porque no cuentan con los más mínimos recursos, no cuentan con nuestra institucionalidad previsional para asumir el tratamiento, para no decir los costos de la medicina más insignificantes, porque inclusive con este aumento que debería sonrojar al gobierno nacional, el profesor de exclusiva y el de mayor categoría académica pasó a ganar $9 en el momento que fue aprobado. Y desde el momento que fue aprobado el ajuste hasta hoy, el deterioro de un sector como el sector universitario. Ayer, inclusive, hoy somos pobres de solemnidad. Y digo algo más, que en esta pobreza solemne nos están acompañando las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas Nacionales han sido condenadas a la miseria y a la pobreza de la misma manera que los profesores y trabajadores universitarios lo hemos sido. Y por extensión podría decir que la gran mayoría de los trabajadores venezolanos, sobre todo los que prestan servicios en el sector público venezolano. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, agradecido y los esperamos en... Gracias, Exalón. Muy la altura. Bueno, jóvenes, hasta luego. Un abrazo, que estén muy bien. Adiós, Francisco. Chao, Evaristo, gracias por todo. Chao, Fer. Seguimos vamos a tener que intercambiarnos los teléfonos, porque no tengo el teléfono.